un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Mesa de reporteros, de reportera, la de las 8 de la mañana en esta primera edición del Diario de Cooperativa, a esta hora junto a Paula Molina para conversar, ya está en el estudio de la Radio Cooperativa, con el fiscal nacional Ángel Valencia, el jefe del Ministerio Público. ¿Cómo está, fiscal? Buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Un saludo a todos los auditores que ya están pensando en el tanque, la benzina, cuánto les queda. En echar benzina, básicamente. Se dice, la micro no va a subir. ¿No pasó a echar benzina? No todavía. No todavía, pero mi señora probablemente sí más rato. Oiga, ya, a propósito de la discusión de seguridad que se ha dado estos últimos días en torno a la figura de la ministra Steiner, no voy a ir al asunto de la remoción de la ahora ex subdirectora de inteligencia de la PDI, pero llamó la atención una frase que dio ella, que dice: parte de mi misión es recuperar el Estado de Derecho. Usted es jefe del Ministerio Público, yo le quiero preguntar si se perdió el Estado de Derecho en Chile. Lo que en primer lugar, conservar el Estado de Derecho, protegerlo, proteger la democracia, proteger el valor que ordena nuestra convivencia, de que no hay ninguno por sobre la ley, somos todos bajo la ley iguales y que la ley debe ser tratada, todos debemos ser tratados del mismo modo. Ese es un principio que es una responsabilidad colectiva. Yo entiendo que la ministra señala que es el norte de su gestión, pero somos muchas las instituciones llamadas a orientar nuestro trabajo también en esa dirección. Hemos dicho, y esto no es nuevo, hemos dicho que en Chile debemos recuperar todos los espacios públicos, no debe haber lugar donde el Estado no pueda estar presente, y yo entiendo la frase de la ministra Steiner en el sentido de fijar el norte del Ministerio de Seguridad como una institución que coordina distintas agencias del Estado, entre otros fines para ese, efectivamente. Ya, pero una cosa es recuperar el orden o el imperio de la ley y otra el Estado de Derecho. No sé si se perdió. Lo que ocurre es que también depende eso de la Contraloría, de los tribunales de justicia, de un conjunto de instituciones, no solo el Ministerio de Seguridad, pero el Ministerio de Seguridad también forma parte de eso. En parte depende también de los recursos, ¿no? ¿Cómo le cae este apriete de cinturón que se promete incluso en su servicio, no sé? Sí, mire, el presupuesto del Ministerio Público se encuentra fijado por ley, en la ley de presupuesto. Esa ley se aprobó el año pasado. El ministro de Hacienda, considerando la actual situación fiscal de las cuentas de los dineros de los que dispone el país, envió un oficio a distintas instituciones, dentro de esas a la Fiscalía. Pero no hemos tenido la oportunidad de poder conversar con el ministro Quiró para entender cuál sería el impacto de esa restricción presupuestaria dentro de los medios con los que cuenta la Fiscalía. Con lo que yo me quedo es con las declaraciones reiteradas de parte del presidente de la República y de parte de otras autoridades en orden a que la seguridad en este país es una de las prioridades del actual gobierno, la percepción de la ciudadanía de que es una de las prioridades también de todos los ciudadanos de este país. El Ministerio Público cumple un rol clave en ello, y las declaraciones múltiples de parte del gobierno y de otras autoridades de que el Ministerio Público debe contar con los medios necesarios para poder cumplir nuestra tarea. Fiscal, lo lleva al caso Chen porque usted participó cuando se realiza la información a la opinión pública respecto a lo importante que era ese caso, que ahora vuelve a las noticias debido a la remoción de la ex subdirectora de inteligencia, pero también de otros funcionarios de la PDI. Y considerando que el trabajo de la Fiscalía se realiza con la PDI, lo que se puede empezar a instalar en la opinión pública es la sospecha respecto a qué ocurrió con esos funcionarios y por qué los remueven después de un caso tan importante. ¿Qué puede entregar usted como información al respecto, como comentarios al respecto? Bueno, conforme la ley y la Constitución, las investigaciones penales las dirige el Ministerio Público. Y el rol de la Policía de Investigaciones es ejecutar esas investigaciones, pero bajo la dirección de la Fiscalía. Ya. Pero somos instituciones distintas, somos instituciones diferentes. La gestión, la administración de los recursos con los que cuentan tanto humanos como financieros, materiales con los que cuenta la PDI, es una atribución de sus autoridades, y la Fiscalía tenemos otra. Cuando ocurre este procedimiento en Iquique, al que usted hace alusión, efectivamente en aquella época se produjo un cambio en el equipo investigativo. La fiscal Steiner me plantea su preocupación por el cambio del equipo durante una etapa importante del procedimiento.
Me manifiesta que esto provocaba algunas dificultades en la investigación, su preocupación sobre el particular. Yo tomé contacto con el director Serna, le transmití efectivamente no quiero decir este asunto, digamos, le transmití esta preocupación nuestra. Tuvimos una conversación sobre el particular, entendí perfectamente que había razones propias de aquellas que son relevantes para su institución que justificaban un cambio de esta naturaleza, y a nosotros no nos cabía más que, considerando que era una atribución propia de la PDI, que había motivos que nosotros debíamos atender, seguir trabajando con los equipos que en ese momento la PDI podía disponer para esa investigación, y así se lo transmití a la fiscal. Eso en su momento no pasó de ser una conversación propia de aquellas que suelen darse en distintas investigaciones cuando se producen cambios en los equipos. Además, quisiera hacer presente que no es inhabitual que las policías, por razones internas, institucionales, etcétera, hagan cambios de jefaturas o hagan cambios de traslados de personal. Tampoco es una situación que uno no la vea con alguna frecuencia. Por lo tanto, no pasó de aquello. Pero las consecuencias luego tienen que ver con que la fiscal, que tampoco es usual, pasa a ser ministra de Seguridad y que se remueve a quien había sido confirmada recién en febrero como subdirectora de inteligencia. Sí, eso. Pero efectivamente, ya cuando esto se produce, la actual ministra Steiner es ministra de Estado. Y a mí no me corresponde emitir opiniones en tanto como fiscal nacional respecto de las decisiones que pueda tomar una ministra de Estado, porque el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo y no corresponde. No procedente. Pero si usted da cuenta y relata cómo cuando la ministra era fiscal le incomoda este movimiento en la PDI y le pide a usted incluso que se comunique con la PDI para aquello. Claro, pero no es extraño. Le quisiera hacer, de nuevo, reiterar. Que desde la Fiscalía se pida que, por ejemplo, usted hable con la PDI porque no, para nada, al contrario. Y tampoco genera algún tipo de provocación. Y tampoco es tan extraño que haya un cambio de equipo, que haya un traslado de funcionarios y que algún fiscal diga, oye, no me cambien el equipo, no me muevan personal. Eso no es tan extraño, ¿me explico? Y que uno trate de interceder y que en algunas oportunidades esos argumentos puedan ser atendibles, en otros no. Esa no es una situación inhabitual. O sea, en su momento cuando esto ocurre, es una conversación como muchas otras que ocurren, propias del trabajo conjunto, de tal manera que no es algo que me llame especialmente la atención. ¿Y podemos conocer los motivos que se les dio? Es que son motivos propios de la institución. Yo me parece que no es propio que... Lo que le explicó el director Serna a usted en su momento. Así es. O sea, aquí no hay porque además quisiera hacer presente que hay información también general. Uno no pide mucha información porque tampoco corresponde que yo le pida un informe detallado. ¿Me explico? Son conversaciones bastante generales, pero también se sostienen en una relación de trabajo muy fluida y muy sólida que hemos tenido con la PDI en estos últimos años. O sea, hoy día con la PDI tenemos una relación institucional y de trabajo en todo el país muy sólida. Que estamos pasando, tal como decía ayer, por un momento muy positivo y afortunadamente eso es en provecho de todos los chilenos. Ya, pero usted no vio nada raro ahí, en ese momento. Si lo hubiera visto, habría tomado otras decisiones, pero no vi nada extraño. Ya. Respecto de su reciente viaje a los Estados Unidos, para avanzar en los temas... Decir, uno le gusta que le cambien los equipos. Bueno. O sea, cuando estaba en el medio del procedimiento es absolutamente comprensible que alguien diga, oiga, no me cambie el equipo. Estoy trabajando con esta gente y quiero seguir así. Exactamente, si alguien lo hace, tiene razones. Claramente fiscal, lo inusual es que luego los fiscales se conviertan en ministros, eso no había ocurrido ahora o antes, y que luego como ministro se toma una decisión que afecta al equipo que se había cambiado. En eso estamos navegando en aguas desconocidas. Claro, no inédito. Le decía, yo su viaje a los Estados Unidos, ¿cuándo se concreta la petición formal para poder interrogar a Nicolás Maduro en el caso Ojeda? Esa es una atribución del fiscal Héctor Barros, es el fiscal Héctor Barros el que tiene que tomar la decisión de cuándo hacerlo, pero hasta donde tengo entendido, considerando las gestiones previas que ya se habían realizado, muy probablemente dentro de los próximos días, esta semana la próxima. ¿Eso depende de las autoridades norteamericanas de llevarlo adelante o incluso de la voluntad del ex presidente venezolano? De múltiples factores, porque como usted podrá imaginar,
Si alguien quiere entrevistarle a usted, por ejemplo, bueno, ustedes son periodistas, todo el tiempo saben lo que ocurre. Alguien, primero la persona que tiene que querer ser entrevistada, luego si viene y se sienta, tiene que estar dispuesta a responder lo que le preguntan. Claro, aquí no una es vez lo una mismo, pregunta es y entonces... Pero no es lo mismo en un procedimiento penal. Exactamente, en el contexto de un procedimiento judicial tiene que haber primero disposición de la autoridad a poder cooperar, para que no solo de buena voluntad, sino que una gestión de ese tipo no entorpezca, por ejemplo, la investigación que ellos mismos llevan adelante. Luego, si estiman que es preferible o es preferente cooperar con el país que está efectuando este requerimiento, ya entran también otros factores, el consejo que tenga la persona a quien se va a interrogar, de su abogado, si tiene uno, la disposición de esta persona a declarar. Con el interrogatorio de Maduro lo que estamos haciendo es tratar de actuar con diligencia, con la debida diligencia. Nos parece que es una diligencia mínima, que no pecaríamos de negligentes si no lo hubiéramos hecho, considerando que hay antecedentes que apuntan hacia Diosdado Cabello y que Maduro era su superior jerárquico, su jefe. Pero sabemos cuáles son las limitaciones que enfrenta, y particularmente respecto a la disposición de la declarar, la posibilidad que tengamos de verificar si lo que él nos dice es cierto o no es cierto, pero es parte de un conjunto de diligencias que esperamos hacer y con las que esperamos, respecto a las cuales esperamos tener cooperación del Departamento de Justicia, y es lo que y por eso es tan valiosa la manifestación o la declaración de la fiscal Bondi en orden a poder prestar como Fiscalía de los Estados Unidos Federal toda la disposición, toda la cooperación para que podamos esclarecer, que esté a su alcance, para que podamos esclarecer el homicidio de Ojeda, porque no es el único antecedente que es posible que ellos tengan. Hay dispositivos electrónicos, es posible que hayan tenido interceptaciones de comunicaciones, es posible que tengan también información sobre transferencias bancarias. Esa información podría ser también de utilidad, y créame que es posible que nosotros la miramos con expectativas quizás un poco más altas, que esta incertidumbre, ¿no?, acerca de la declaración. O sea, no solo el interrogatorio, sino hay mucha otra información que se podría recabar. Así es, y que es la que probablemente nos produce más curiosidad. Fiscal, se va a una situación inédita, y es la de un ex fiscal en prisión preventiva. Y imagino que eso es un golpe para el Ministerio Público. Hay quienes dicen, bueno, aquí trabaja la justicia, al punto que incluso quien fuera fiscal hoy se encuentra bajo una cautelar tan gravosa. Y quienes dicen, bueno, esto es una señal de algo más preocupante, porque efectivamente aquí la señal no es mala, ¿no? Cuando el fiscal Carrera dice que el Ministerio Público se transformó en un instrumento de grupos de interés. Si fuera un golpe, sería un golpe autoinferido, porque quien solicita la medida cautelar de prisión preventiva respecto del ex fiscal Manuel Guerra es también un fiscal. Es la Fiscalía la que lleva adelante esa investigación penal, el propio Ministerio Público. Creo que lo he dicho en otras oportunidades, cuando llega el Ministerio Público, pero creo que vale la pena repetirlo, cuando llega el Ministerio Público, yo declaré, sería ingenuo pensar que la Fiscalía durante estos últimos 20 años ha estado integrada solo por héroes y santos, ¿ah? Y aquí había, desde el punto de vista de las apariencias, el sistema de selección de personal más perfecto del mundo, en que parece que había sido capaz de reclutar solo a personas probas, honestas, inmaculadas durante más de 20 años, que nunca habían cometido una falta que justificara su remoción y tampoco algo parecido a un delito. Y eso no es sensato. O sea, no es creíble. O sea, aquí era necesario que tomáramos medidas, realizáramos investigaciones, levantásemos información, porque aquí inevitablemente habían cometido irregularidades que justificaban ser perseguidas. Eso, y sabía que eso iba a ocurrir durante mi periodo, porque lo íbamos a hacer, porque era inverosímil que hubiera sido de otra manera. Y entonces, durante ese periodo hemos investigado filtraciones, hemos investigado acceso indebido a bases de datos, acceso indebido a investigaciones reservadas, pero también hemos investigado delitos. Hemos removido fiscales por infracciones disciplinarias graves, pero también hemos investigado penalmente algunos de ellos, y esto forma parte de ese esfuerzo. Ahora bien, sí, pero yendo al caso del fiscal Guerra, esto hay que esclarecerlo, fiscal nacional. Y esto hay que esclarecerlo hasta el final, pero para el Ministerio Público es doloroso. Pero a veces, yo creo que los auditores saben que no por dolorosa las cosas son innecesarias
o indebidas. A veces las medidas que uno más necesita duelen, pero son las decisiones que uno tiene que tomar. Ahora, pero, fiscal, disculpe, hay que investigar los hechos. La investigación todavía está vigente. Claro, pero cuando usted dice hay que esclarecer los hechos, en el origen de este caso está la sospecha de que cuando hay poder político, cuando hay básicamente político, eventualmente las investigaciones no siguen adelante. Y eso está en el origen, ¿no es cierto?, del caso que nos lleva el fiscal Guerra. O más que no siguen adelante, terminan de una manera quizá injusta, ¿no? O demasiado favorable a quienes eran perseguidos. Ya, en este caso, es bien importante lo que usted dice, pero en este caso, cuando se acusa cohecho, agravado, violación de secreto, hay una tensión que se genera respecto a que otras personas son responsables en el caso por el que se está investigando al fiscal Guerra. ¿Usted da garantías de que esto se va a esclarecer independiente de los poderes que se toquen, independiente de las aristas políticas que puedan profundizarse en este caso? Lo que yo le puedo pedir a la ciudadanía es que nos juzgue por nuestros actos, ¿no? Y que aprecie las decisiones que hemos ido tomando, los resultados de esas investigaciones, las peticiones que han hecho los fiscales y el esfuerzo que hemos hecho porque los tribunales finalmente accedan a lo que pedimos. Ahora, cómo termine eso en definitiva también influyen múltiples factores como la decisión de los tribunales, la capacidad que tengamos de probarlo. Recuerda ese SQM, el esfuerzo durante años, mira cómo terminamos en ese SQM que no fue mal. Pero lo que pido es que vean eso y se analice las investigaciones que los fiscales han llevado a cabo durante estos años, últimos 3 años, en contra de quiénes se han dirigido, y me parece el coraje con el que han actuado para no distinguir ni considerar la investidura, trayectoria o incluso que alguien que haya sido formado parte de la propia institución al momento de tomar las decisiones que corresponden. Eso es lo que yo le pediría a la ciudadanía, que nos mida por nuestros actos, ¿no? Procesos que en ese caso al menos siguen adelante. En contra parlamentarios, alcaldes, una ministra de la Corte Suprema que se encuentra en prisión preventiva, dos exdirectores de la PDI que se encuentran condenados. No ha sido fácil. Estamos conversando con el jefe del Ministerio Público, el fiscal Ángel Valencia, y como esos procesos no son fáciles... Y 2 exfiscales regionales. Ya, como esos procesos no son fáciles y hay aquí un esfuerzo por hacer justicia en definitiva, ¿cuál es su opinión respecto de los indultos, los que se han dado hasta ahora y los que eventualmente se puedan dar? Recuerde que mi designación por parte del presidente de la República se produce precisamente a propósito de otra crisis por indultos institucional. Mi opinión como fiscal nacional respecto a los indultos es que había consideración de que son una atribución que se encuentra establecida en nuestro ordenamiento jurídico para los presidentes de la República, y siendo el fiscal nacional quien dirige un órgano constitucionalmente autónomo, no me corresponde emitir opinión sobre el particular. Pero de la figura, presidente a quien le corresponde. No, pero respecto de la figura, ¿tendrá una opinión fundada sobre lo que significa a esta altura del partido mantener una atribución como esa en una sola persona? Por supuesto que tengo una opinión, pero legalmente me parece que estoy impedido de manifestarla considerando que es una atribución del presidente, salvo que hubiera un proyecto de reforma y nos citaran, o hubiera un ejercicio de ese indulto que afectara las investigaciones o nuestro trabajo y estuviese yo en el marco de la cuenta pública, porque una vez al año en la cuenta pública puedo hacer declaraciones de ese tipo. En el tiempo intermedio, en aras de proteger la autonomía y la independencia de la institución, lo que me corresponde es omitir opinión. Ya, no quiero entrar ahí. Es que creo que no corresponde. No corresponde, ya. Fiscal, teníamos una duda hace algunos días ya respecto del avance de la investigación del caso del carabinero baleado en Puerto Vara. ¿Tiene antecedentes que se puedan conocer? Hay harta inquietud respecto de lo que ocurrió allí el pasado 11 de marzo. Sí, lo que le puedo decir. Y no se ha conocido avances en la investigación. El día del funeral del carabinero fue el día sábado, ¿no? Me trasladé a la región de los lagos para poder participar en sus exequias, pero antes de la misa estuve en la Fiscalía Regional en una reunión con el equipo de fiscales que efectuaron una exposición acerca de las distintas diligencias que están realizando y el estado de avance de la investigación. Como ustedes saben, esas investigaciones son reservadas, pero yo lo que se puede transmitir a la ciudadanía es que me consta que
hay un equipo de fiscales especializados que están trabajando en esto, está el equipo de la Fiscalía ECO trabajando en la región de los lagos, apoyando esas diligencias y además de modo excepcional, pues esto no es habitual, normalmente, porque lo que ocurre generalmente es que esto se lo encargamos a una policía. En este caso en particular están ambas policías trabajando de manera conjunta y cooperando una con otra para sacar adelante esta investigación y esclarecer los hechos, lo que es bastante inusual, ¿no? Pero considerando la gravedad de los hechos, la fiscal a cargo del caso, la fiscal Natalie Johnson, decidió que esa era la mejor estrategia para esta investigación penal. Confiamos en que esas policías que han sido capaces de esclarecer, y además la fiscalía, digo, que hemos sido capaces de sacar adelante en los últimos años investigaciones bastante complejas sobre homicidios de policías, de carabineros particularmente, especialmente, podamos también sacar esto adelante. Fiscal, finalmente, y una cuestión más bien el corte de la prevención, ¿no? Lo que estamos viendo es largas filas en las bencineras, porque usted ya entraba diciendo, bueno, hay que ir a echar benzina, pero hay un espacio de aquí al jueves que se puede hacer un poquito largo en términos de los intereses de las personas por ir a echar benzina. Eventualmente se podría abrir espacio para que alguien se aprovechara de lo que es una inminente alza en el precio de los combustibles. ¿Hay algún aspecto en el cual el Ministerio Público esté observando? ¿Hay algún tipo de preocupación, qué sé yo? Sí, vamos a estar trabajando con el Ministerio de Seguridad y poniendo nuestros recursos a disposición para los efectos de poder intervenir rápidamente en caso que hubiese algún problema de orden público. Pero también nosotros tenemos que ponernos a trabajar respecto a los fenómenos criminales que inevitablemente va a traer el alza. Normalmente situaciones como esta pueden implicar aumento del riesgo de contrabando de combustible. Nos vamos a poder trabajar en eso. Yo solo parodiando a Jorge Drexler, le pediría a todos mis compatriotas todo tan calma, tranquilo como el meme de sí, pero preocupante el audio del WhatsApp. Preocupante lo que usted menciona pero preocupante lo que menciona respecto a la posibilidad, por ejemplo, de tráfico de contrabando de combustible. Es que es lo que normalmente suele ocurrir cuando hay aumentos de precios de esta naturaleza. Claro, fíjese lo que pasa con los cigarrillos, por ejemplo. Se dispara el precio de los cigarrillos por el aumento del impuesto y comienza a producirse contrabando de cigarrillos de otros países. Pero son fenómenos que uno ya a esta altura sabe, tiene que anticiparse, trabajar en eso, y lo mismo también respecto del orden público. Pero estoy seguro que todos, hoy día todos los chilenas y chilenas entendemos que esto se produce no porque alguien quiera hacernos pasar un mal rato, sino que simplemente porque hay un fenómeno internacional que es incontenible y sería tapar el sol con un dedo pensar que podemos estar sustraídos del impacto de eso. El fiscal nacional, Ángel Valencia, esta mañana aquí en Cooperativa. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, ministro. Buen día. Buen día. Fiscal, perdón. Sí. Gracias, Paula. Muchísimas gracias, Rodrigo Vergara. Te escucho en la segunda edición del Diario de Cooperativa. Chao. Chao. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Por el alza de los combustibles, la benzina subirá más de 370 pesos por litro, el diésel 580. Hacienda dice que no hay plata para seguir subsidiando el MEPCO sin traspasar los efectos de la guerra. Filas en los servicentros desde anoche. Ya los vemos afectados con todos los transportes ilegales que Uber, ahora con esta alza de casi 400 pesos. Yo saqué la cuenta ayer, me significan como 185.000 pesos mensuales. Me van a dar 100.000 pesos quizás por 6 meses y después... Salí a las 6:30 de la casa, pero había que hacerlo. Complica un poquitito, difícil para la gente que tiene menos recursos. Tratar de gastar en otras cosas, no gastar y meterlo en el petróleo. Este petrolero así es 580, mucho. Puede llenar la hora y puedo traer un bidón más tarde. Se congela el pasaje del transporte público hasta diciembre, también el precio de la parafina. Como para paliar todo esto, el ministro Quirós tiene que llevar un proyecto al Congreso esta tarde. Desde la oposición acusan un duro golpe a la clase media. Nuevo informe de Contraloría, los funcionarios públicos que manejan recursos del Estado y que anduvieron apostando en los casinos de juego, más de 11.500 millones de pesos, pese a tener prohibición de hacerlo. La ministra de Seguridad dice que no tiene rencillas con nadie, se desmarca de la remoción de la ahora ex subdirectora de inteligencia de la PDI. De eso y más conversamos con el fiscal nacional Ángel Valencia.
Cuando esto se produce, la actual ministra Steiner es ministra de Estado y a mí no me corresponde emitir opiniones en tanto como fiscal nacional. Cuando la ministra era fiscal, le incomoda este movimiento en la PDI y le pide a usted incluso que se comunique con la PDI para que... Claro, pero no es extraño. Tampoco es tan extraño que haya un cambio de equipo, que haya un traslado de funcionarios. No es algo que me llame especialmente la atención. ¿Y podemos conocer los motivos que se les dio? Es que son motivos propios de la institución. ¿Cómo le cae este apriete de cinturón que se promete? El ministro de Hacienda, considerando la actual situación fiscal, envió un oficio a distintas instituciones, dentro de esas a la Fiscalía. Pero no hemos tenido la oportunidad de poder conversar para entender cuál sería el impacto de esa restricción presupuestaria. Con lo que yo me quedo es con las declaraciones reiteradas de parte del presidente de la República en orden a que la seguridad es una de las prioridades del actual gobierno. Y en el deporte, Tabilo se va de Miami, eliminado en tercera ronda. Esta noche juega la U de Gago y Colo-Colo, claro que sin Vidal, en el sur, en Collao. Segunda fecha de la Copa de la Liga, se transmite todo por Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.